Algunos temas que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a ver una visión desde la comunicación organizacional, comunicación estratégica y su contexto en la administración pública, cómo aplicar la comunicación en la gestión pública, bueno, definición, elementos de la comunicación. Vamos a ver los procesos que involucran a la planificación de la comunicación y finalmente vamos a ver brevemente al final comunicación institucional, para que lo tengan en cuenta los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Antes de empezar la sesión y ya la clase en sí, quiero recordar las palabras de Winston Churchill. Él dijo, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Quiero que por favor tengan en cuenta esta idea, este pensamiento, sobre todo para los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, porque vamos a hablar de ética, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de un montón de temas relacionados a la comunicación en la gestión pública, pero sí es importante tener en cuenta las palabras de Churchill, las oportunas palabras, sobre todo pensando en nuestro contexto como país. Continuamos entonces. Vamos a ver aquí un minutito. Déjenme acomodar mi pantalla. Antes de ver esta diapo que habla acerca de la planificación, vamos como una breve introducción a modo de análisis, ¿no? Para que también ponerlos en contexto y que conozcamos un poquito a qué se refiere la comunicación en la gestión pública. En sí, la competencia comunicacional en la gestión pública implica, entre otras cosas, ser capaz de proporcionar la integración de teorías, modelos, técnicas y herramientas del campo de la comunicación aplicadas al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, que pueden ser utilizados regularmente por todos sus niveles en la gestión pública y en cada una de sus escalas. Por ejemplo, a nivel nacional, provincial, municipal. Entonces, eso habla de la competencia. Entonces, se vuelve cada vez más necesaria la tarea de todos los profesionales, no solamente los de comunicación, sino de todo servidor público en los distintos niveles de la gestión pública, contribuir al desarrollo de este proceso, ¿sí? Que realmente sea, como les digo, un proceso transparente, oportuno, humano, empático, ¿sí? Que los organismos estatales, como espacios del conjunto de la sociedad civil, ¿sí? Que se produzcan y se ejecuten los planes de esta gestión pública. Que los programas, que los proyectos, ¿sí? Puedan llegar, hablando de comunicación, a tiempo hacia la gente. Es indudable, ¿sí? O sea, realmente es indudable el espacio social y mental que ha ganado la comunicación, sobre todo la comunicación estratégica y la gestión de la comunicación dentro de las organizaciones, en todos sus niveles de decisión, lo cual no significa que la comunicación sea más importante que la gestión, sino que la gestión es también comunicación, ¿sí? Entonces, hay que darle la importancia a la comunicación, pero esta es parte de toda una gestión que se realiza en los gobiernos. Ahora sí vamos a la diapositiva que tenemos en pantalla. Esto solamente fue a manera de introducción. La planificación de la comunicación y la gestión de la información es el punto de partida para decidir qué y cómo se va a comunicar, hacia quiénes se dirigen los mensajes, a través de qué medios y en qué contexto también. Requerimos entonces conocer bien el entorno y las necesidades de información, tanto de la población como de las instituciones y autoridades del sector. En ese manejo sólido de la situación, lo que permitirá optimizar recursos y, claro, mejorar la calidad y la organización del trabajo, antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento.
En este momento necesitamos que la comunicación no solamente sea clara, oportuna, sino que realmente podamos gestionarla de tal forma que los recursos que tenemos, todo se pueda utilizar a mejorar la calidad en esta comunicación. En el campo de la política pública, la comunicación es implícita a la aplicación de la política nacional. ¿Sí? Esto no solamente tiene que ver con modernizar la gestión pública. Dicha política, ¿no? Hablando ya a nivel macro, sirve de marco orientador para que el Estado en los distintos sectores y niveles de gobierno encaminen sus esfuerzos hacia, hay perritos por aquí cerca, encaminen sus esfuerzos hacia el fortalecimiento y la modernización de sus mecanismos de gestión. Esta política tiene como objetivo principal orientar, articular e impulsar a todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión, por supuesto, sí, nos hablamos hacia una gestión pública, pero con resultados, ¿sí? Y resultados que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos, ¿sí? Y obviamente también en el desarrollo del país. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿sí? Nos enfocamos como entidades públicas, como servidores públicos, en este proceso de modernización, porque queremos resultados, resultados efectivos para cada ciudadano y para todo nuestro país. Vamos aquí a la siguiente diapositiva. La siguiente. Entonces, aspiramos a presentar propuestas de comunicación participativa, ¿sí? Tú, por ejemplo, si ya eres servidor público o estás aspirando a ser servidor público, como parte de una institución del gobierno, regional, municipal o ya gobierno central tal vez, tienes que tener en cuenta esta aspiración, ¿sí? Realmente queremos enfocarnos en propuestas de comunicación participativa para que nuestra población colabore y se apropie de lo que significa y cómo funcionan los procesos de gestión pública, donde la comunicación, en un sentido estratégico, se sustenta en el conocimiento y atención de las necesidades y demandas de la población. Pero tú me dirás, pero Mónica, yo en realidad voy a entrar, sí, pero mi labor va a ser como tal vez realmente muy, como de asistente, tal vez voy a empezar como asistente, voy a empezar como asesor. ¿Cómo es que esto impacta o puede impactar en todo lo que se hace en la institución? Por supuesto que impacta. Cada colaborador, cada uno de los servidores públicos son parte de esta comunicación, ¿sí? Cómo contestas el teléfono, cómo contestas un correo electrónico, cómo atiendes un requerimiento. En parte de los procesos que tú manejas, son parte de la comunicación que en tu institución da de cara al ciudadano. Entonces, que tu propuesta, hablando de tu trabajo en específico, se enfoque en esta comunicación participativa, ¿sí? Que realmente tu propuesta como servidor público añada este valor, ¿sí? No solamente vas a ayudar al ciudadano en la gestión o en el trámite que tiene que hacer o en la información que necesita, sino que todo sea parte de este querer mejorar la gestión en tu institución. Entonces hay que tenerlo muy claro. La comunicación, en un sentido estratégico, se sustenta en el conocimiento y atención de las necesidades y demandas de la población. ¿Sí? Esa realmente es nuestro enfoque principal. ¿Qué necesidades y qué demandas tiene nuestra gente? Desde el punto donde tú estás trabajando, tenemos que tener muy claro esto. Entonces, por todos estos motivos, es un desafío para las autoridades, los funcionarios, los servidores públicos y los comunicadores sociales en general. Aplicar la comunicación efectiva como una estrategia en el marco de la política nacional, hablando de un Estado moderno, ¿sí? De un Estado con una gestión pública moderna, vigente.
siendo esta una oportunidad para mejorar los procesos de gestión, para abordar los diferentes desafíos que enfrentamos, todo en beneficio del ciudadano. La situación de emergencia que estamos viviendo el día de hoy nos pone en un reto. ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Sí? ¿Realmente será una comunicación estratégica, efectiva? ¿Realmente está siendo una comunicación que llega al ciudadano, que está ayudando a la situación del ciudadano? Estas son preguntas y cuestiones que tenemos que hacernos desde ya. Mónica, pero yo todavía no estoy en el sector público, estoy aspirando a tal vez un puesto. Mónica, yo ya estoy en el sector público, pero no estoy en una autoridad de toma de decisiones. Mira, en la situación en la que te encuentres, sea que estés aspirando a un puesto de servidor público, sea que ya seas un servidor público, sea que tomes o no decisiones en tu institución, tenemos que hacernos estos cuestionamientos. Realmente la comunicación del gobierno, de sus instituciones, a sus diferentes niveles, está siendo efectiva, humana, transparente, ética. ¿Realmente estamos llegando a la población? O, por el contrario, por lo que vemos en las noticias y por lo que percibimos en nuestra realidad del día a día, realmente no estamos siendo efectivos hablando de comunicación. Como gestión, no estamos cumpliendo ese rol de comunicar, esa comunicación participativa de la que les estoy hablando. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque sí es muy importante valorar estas cuestiones antes de tal vez ser parte de esta gestión. Continuamos en la siguiente diapositiva. Vamos a ver la comunicación estratégica y su contexto en la administración pública, ¿sí? Vamos a ver cómo la comunicación en la administración pública o gobierno local dejó de ser una opción para convertirse en una prioridad, ¿sí? Durante muchos años fue solamente como... Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Ahora sí, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Bueno, les decía, durante muchos años y durante muchos gobiernos, la comunicación no fue estratégica y tampoco fue una prioridad, tampoco fue una comunicación participativa. Tal vez en los últimos años hemos visto algunos intentos de cambio. ¿Todavía nos falta mucho por trabajar en esto? Sí, claro que sí. Es necesario que como gobierno, como servidores públicos, veamos a la comunicación en nuestra administración pública no como una opción, sino como una prioridad, pues la exigencia de la comunidad es mayor en cuanto a sus requerimientos y necesidades. Por ello existe un cambio, ¿sí?, paradigmático de la comunicación en la que se pasa, en la que debemos pasar de algo básico, lineal, sencillo, funcionalista nada más, a un modelo que el que quisiéramos tener, donde realmente se vea esta participación de la comunidad, donde se vea interacción ciudadana, participación, sostenibilidad. Entonces, es importante este cambio, ya no más como una opción, sino como una prioridad. Desde este punto de vista, ¿sí?, debemos tener en cuenta que la comunicación está relacionada con la sociedad. Un escenario donde los sujetos se convierten en actores y no en meros espectadores de lo que sucede a su alrededor y vida cotidiana. Ahí lo tienen anotado, también tienen ahí el dato del autor y el año para que lo puedan también buscar. Lo repito porque sí es muy importante este punto. La comunicación está relacionada con la sociedad. Un escenario donde los sujetos se convierten en actores activos y no en meros espectadores de lo que sucede a su alrededor y vida cotidiana. Esto se refiere a que el receptor, en este caso los ciudadanos, los grupos poblacionales, no son solamente decodificadores del mensaje que le damos como institución, sino un productor también. Podemos decir entonces que en una administración pública es indispensable considerar el ámbito cultural de la población, por ejemplo, sus creencias, sus necesidades, sus hábitos, sus modos de vida,
la influencia que tienen, entonces sus nuevos enfoques, perspectivas. Tenemos que tener en cuenta todo esto. Entonces la comunicación en la gestión pública, si podemos resumirlo, debe ser el intercambio de realidades cognitivas que se realizan entre las organizaciones públicas, las instituciones, entre estas, ¿no? Por ejemplo, gobierno central, gobiernos regionales, municipales, y sus públicos claves, ¿sí? Este intercambio de realidades cognitivas tiene que suceder. Es parte de la comunicación. ¿Y orientado a qué? A asistir en el cumplimiento de una finalidad. La finalidad básica, la búsqueda del bien común. Esa es nuestra finalidad en nuestra gestión pública, ¿sí? ¿Y a través de qué? De servicios públicos eficientes, transparentes, éticos. Entonces, muy importante tener en cuenta cómo la comunicación no es solamente un mensaje, no es solamente priorizar mensajes, no es solamente atender ciertas necesidades de la población. Estamos hablando de todo un proceso integral con una finalidad principal, el bien común. Es decir, la comunicación de un gobierno depende de la interacción de varios actores, ¿sí? Dentro de la misma institución pública como en sus grupos de población. Entonces son varios actores, todos ellos activos. Y así como depende de varios actores, también involucran muchas decisiones de quienes están al frente de la misma institución, porque buscan cumplir con las expectativas de la comunidad. Esa debería ser su propósito. Esto lleva a definir la comunicación estratégica en la administración pública local como un conjunto de procesos que integra la comunicación institucional, la comunicación política y la comunicación para el desarrollo, de manera que respondan y articulen la gestión que se está realizando, ¿sí? Es comunicación institucional, comunicación política y comunicación para el desarrollo. Entonces, y obviamente su planificación es a nivel nacional, ¿sí? Dependiendo de la coyuntura política, social que estemos viviendo, y obviamente contando con la participación ciudadana. Y la búsqueda, nuevamente, consolidar un buen gobierno, centrado en los ciudadanos. Entonces, estamos tocando varios puntos importantes, varios puntos álgidos, que de verdad que nuestra realidad actual nos llevan a analizar y a tomar un momento de reflexión de qué papel está jugando la comunicación en este momento y qué necesitamos nosotros como servidores públicos o como futuros servidores públicos tener en cuenta. Seguimos con nuestra diapositiva. Vamos a ver ahora una visión desde la comunicación organizacional. Sí que podemos aprender de esta comunicación organizacional hablando de gestión pública. La población requiere, aquí en la diapo la podemos ver, requiere que la gestión pública tenga un orden y un rumbo definidos para desarrollar sus capacidades individuales y la de sus instituciones, y así contar con buenas autoridades que alcancen resultados satisfactorios en beneficio de la gente, ¿sí? Entonces sí es necesario. La población hoy más que nunca requiere de una gestión pública con orden y con rumbo, ¿sí? Que realmente contemos con buenas autoridades, que nos traigan resultados satisfactorios. Entonces, hay nuevamente palabras claves que necesitamos tener en cuenta cuando hablemos de comunicación. Porque una organización debe asegurar, hablando no solamente a nivel de empresa, sino también hablando de gestión pública, debe asegurar la viabilidad y continuidad de su gestión. Y para ello recurre a distintas estrategias que deben vincularse al concepto de autoorganización. ¿Sí? Hablamos de autoorganización porque estamos hablando obviamente de buenos funcionarios que van a traer buenos resultados para la población. Y buscan
este equilibrio en la sociedad, en la política, ¿sí? La armonía, la coordinación, la responsabilidad, no solamente a nivel administrativo, sino también a nivel de comunicación. Entonces, podemos hablar de una comunicación organizacional que se clasifica con varios nombres, ¿sí? A nivel interno, por ejemplo, podemos hablar de comunicación organizacional, comunicación interna, comunicación institucional. Hacia afuera de la organización podemos hablar como comunicación externa, relaciones públicas, mientras que las que integran ambos ámbitos se pueden denominar como comunicación integrada, global, corporativa, institucional. Tener una visión de la comunicación en una organización, sobre todo en una institución pública, requiere de una planificación que permita trazar un camino y alcanzar objetivos planteados a través de estructuras administrativas que sostengan estos procesos, de acuerdo, obviamente, de las necesidades que la población requiere en ese momento. La comunicación de nivel estratégico es diferente a las comunicaciones de nivel táctico, por ejemplo. La estratégica se entiende como todas aquellas técnicas, hablamos de publicidad, relaciones públicas, promoción, diseño, difusión, entre otras, que en el contexto de una gestión estratégica de la comunicación cumplen la función de enmarcar y contener las tareas de índole primordialmente operacional. Mientras que las comunicaciones a nivel táctico no son las operaciones en sí, sino más bien la caja de herramientas, si le pudiéramos poner un nombre, de la que nos vamos a servir para trabajar y llevar a cabo las operaciones que tenemos planteadas. Puesto que la estrategia no funciona si carece de operatividad. Se necesitan estrategia y operatividad. Entonces, a pesar de que algunas instituciones sí trabajan un plan comunicacional, son muy pocas en nuestro gobierno, pero sí, algunas sí trabajan un plan comunicacional que propone algunos pasos estratégicos como políticas, objetivos, inteligencia estratégica, herramientas operativas, medición, evaluación. Estos no se implementan, ¿por qué? Por los constantes cambios directivos, ¿sí? En algunas investigaciones hemos visto que se registra y se ha comprobado que no existen en realidad en nuestras instituciones estrategias a largo plazo, sino planificaciones diarias o de muy corto plazo, que solamente responden a acontecimientos actuales, a emergencias. O sea, somos un apagafuegos nada más, como lo que está sucediendo en este momento. ¿Teníamos un plan de comunicación para ese tipo de emergencias? No, no lo teníamos. ¿Es la primera vez que nuestro país sufre de estas lluvias torrenciales? No, no es la primera vez. Cada cierto tiempo las tenemos que sufrir. Es un tema del clima. ¿Es primera vez que estas lluvias torrenciales nos hacen sufrir toda esta situación de emergencia? No, no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que estamos en este estado de emergencia por lluvias. No es la primera vez que vemos huaicos, que vemos casas derribadas, que vemos gente perderlo todo. No es la primera vez. Entonces, ¿hemos desarrollado algún tipo de plan de comunicación en este tipo de emergencias? No, no lo hemos hecho. Ninguna institución de nuestro gobierno tiene un plan para esto. Y necesitamos hacerlo. Entonces, a esto yo los llamo en este momento, a reflexión. Tú como servidor público, en el puesto que quieras desarrollarte o en el puesto que quieras y estés postulando, ten en cuenta esto. Tú vas a ser parte, espero, de la solución y parte de este plan de comunicación en favor de la población. Porque desastres y emergencias como los que estamos viviendo en este momento seguirán ocurriendo. Y espero que este gobierno y los próximos gobiernos puedan hacer algo no solamente a nivel de comunicación, sino a través de todo lo que será gestión pública y todo lo que involucra gestión pública. De ahí la importancia de comunicar de manera estratégica, de manera oportuna, de manera ética. Sigamos con la siguiente diapositiva.
Les prometo, no voy a entrar en política, pero es inevitable poder reflexionar y analizar la situación en que nuestro país está viviendo en este momento. Una visión desde la comunicación de desarrollo. Una comunicación ética en el que la identidad y la afirmación de valores amplifica las voces ocultas o negadas y que busca potenciar su presencia en la esfera pública, ¿sí? A eso se refiere una comunicación de desarrollo, ¿sí? Donde realmente esas voces pueden ser escuchadas, donde esas voces realmente tienen una representación y donde son parte, sí, son parte de la solución. Son actores totalmente activos y participativos de la solución. La necesidad de incrementar la comunicación y la transparencia y facilitar participación política de todos los actores sociales, sobre todo de las comunidades más pobres y grupos vulnerables, requiere de un continuo proceso de descentralización político-administrativa, con una visión acertada en los procesos de desarrollo en la administración pública, para lograr la equidad social mediante políticas y programas de lucha contra la marginación y la pobreza y otros problemas de la colectividad. Entonces, desde esta perspectiva, realmente sí hablamos de una comunicación de desarrollo, ¿sí? Donde recuperamos el diálogo y la participación como ejes centrales, ¿sí? Para demostrar realmente y mostrar a estos ciudadanos más vulnerables y realmente darles la importancia que se requiere a su situación, ¿sí? No estamos hablando de gente ajena a nuestra realidad, estamos hablando de nuestros compatriotas, estamos hablando de peruanos sufriendo en este momento por un tema de emergencia y que necesitan ser atendidos y necesitan ser escuchados. Entonces, hablando de comunicación, no es solamente brindar un mensaje, sino recibir nosotros como entidad pública, como parte de esta gestión pública, recibir el mensaje de ellos para precisamente conocer sus necesidades, que son obvias, pero necesitamos escuchar sus voces, escuchar sus necesidades para poder responderles de la manera más efectiva, de la manera más ética. Continuamos con la siguiente diapositiva. Luego de toda esta información, que sí ha sido en realidad información acerca de varios conceptos que debemos manejar: comunicación de desarrollo, comunicación estratégica, la comunicación como una prioridad, la ética en la comunicación, cuando hemos hablado de buenos servidores, cuando hemos hablado de resultados. Todo esto es para reflexión, todo esto es para análisis, todo esto es para realmente confrontar lo que esperamos de la comunicación en la gestión pública y lo que estamos viendo en nuestra propia realidad. Entonces, para continuar ahora, vamos a revisar cómo aplicamos la comunicación en la gestión pública. Vamos a ver aquí de manera muy práctica y muy sencilla, y espero que para ustedes también de manera muy didáctica, cómo aplicamos todas estas ideas acerca de comunicación, pero en la gestión pública en específico, ¿sí? Acompáñenme, por favor, porque va a ser un proceso paso a paso. Primero vamos con lo básico. Volvamos a conceptos muy sencillos como qué es comunicar. Por definición básica, comunicar es transmitir, manifestar o hacer o saber alguna cosa. Como ya hemos visto en estos minutos previos, no solamente es transmitir, sino también es saber escuchar. Vamos a ver que es todo un proceso de ida y vuelta. Para que exista comunicación debe haber una retroalimentación entre ambas partes, de lo contrario es solo información. Y finalmente, la comunicación es entonces la interacción entre dos personas. Y cuando hablamos de gestión pública, estamos hablando de la interacción entre una institución, una organización, el gobierno y sus grupos de población. Ahora que ya hemos revisado estos conceptos, veamos algunos elementos básicos de la comunicación. Les dejo aquí este pequeño
este pequeño diseño que les va a ayudar luego a recordar estos elementos, pero veamos cada uno. Primero, el emisor, persona que transmite algo a los demás. En este caso, el emisor sería la institución, el gobierno, la municipalidad, el gobierno regional, el servidor público, ¿sí? Ese sería el emisor. Luego está el mensaje, que es la información que el emisor envía al receptor. Luego tenemos el canal. El canal es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. ¿Sí? El receptor, ¿quién sería el receptor? El receptor es la persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. Entonces, en este caso, si el emisor es la institución pública, el receptor sería el ciudadano o el grupo de ciudadanos, la población. El código es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos, ¿no? ¿Mediante qué código se comunica? El código permite al emisor elaborar un mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. El contexto es otro elemento en la comunicación. Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se requiere expresar. Y finalmente, la situación. La situación, a veces hay situaciones extralingüísticas que nos ayudan a interpretar el mensaje. Hasta aquí, señores, como ya hemos avanzado regular de la presentación, quiero tomar unos minutitos para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Los leo también en el chat. A ver si alguien escribe en el chat o tal vez puede encender su micro y hacer alguna pregunta, alguna consulta. ¿Hasta aquí todo claro, señores? Listo. Entonces, como veo que no hay preguntas ni consultas, voy a continuar. Consulta. ¿Siempre la población es el emisor? ¿Cómo interactúan hoy en día los canales digitales? Muy buena pregunta. Primero, vamos con la pregunta de Yasmani Lujano. Consulta. ¿Siempre la población es el emisor? Aquí vamos a ver mucho más adelante, pero me detengo rapidito en esta pregunta. El emisor es quien emite el mensaje. En este caso podría ser una institución de gobierno, podría ser el gobierno central, un servidor público. Ese sería el emisor. El receptor, quien recibe el mensaje sería el ciudadano, la población. Pero, por ejemplo, como estamos hablando de una retroalimentación, cuando sucede la comunicación, obviamente en algún momento la institución va a emitir su mensaje y la población va a recibir este mensaje, pero luego en la retroalimentación, la población se convierte en el emisor, quien va a enviar esa retroalimentación al gobierno, al servidor público, a la institución. Entonces, obviamente la población en un momento puede ser receptor y en un momento puede ser emisor. Hablando de gestión pública. La pregunta, espero que, Yasmani, esta respuesta te haya servido. Igual, como vamos a desarrollar todavía el tema, espero que todavía quede mucho más claro, pero quería responderte de manera breve. Ahora, Juan Valdivieso pregunta, ¿cómo interactúan hoy en día los canales digitales? Sí, como habíamos visto hace un momento, como parte de esta comunicación estratégica, hay diferentes maneras, hay diferentes estrategias, se utilizan diferentes canales, obviamente que sí, pero tenemos que ver, hablando de esta comunicación estratégica y efectiva, qué canales serían los más oportunos y efectivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Juan Valdivieso, ya que es tu pregunta y si alguien más quiere colaborar con la respuesta, en este momento de emergencia, con la lluvia, tantos hogares afectados, las comunicaciones también afectadas, los canales digitales serían los más efectivos en este momento, por ejemplo. ¿Alguien quiere ayudarme con esa respuesta?
O tal vez, ¿qué canales creen ustedes que, hablando de canales de comunicación, serían los más efectivos en este momento? Ok, no te permite el micro, pero no te preocupes. Juan, si quieres, respóndeme ahí, o si alguien más quiere colaborar. En esta emergencia que estamos viviendo en este momento por las lluvias en diferentes puntos del país, ¿qué canal sería el más efectivo? Consulta, ¿qué define el contexto y situación? Ok, ajá. ¿Qué canales serían los más efectivos? Ay, Nadija, ahorita te contesto tu pregunta. Por ejemplo, en este momento, creo yo que el canal más efectivo tal vez no sean los canales digitales, porque precisamente por las lluvias muchas de las comunicaciones están siendo afectadas. Entonces tendríamos que hacer un sondeo, más adelante vamos a ver esto, de cuál es la situación en cuanto a qué canal sería el más efectivo para comunicar a la población los avances y las gestiones que el gobierno está haciendo en este momento de emergencia. ¿Sí? Ahora, para la pregunta de Nadija Apaza, consulta, ¿qué diferencia existe entre contexto y situación? Gracias por la pregunta. Justo ahora vamos a pasar a esa diapositiva para poder responderte. Vamos a la siguiente diapositiva porque vamos a ver justo el tema del contexto y situación. Cuando hablamos de contexto y situación, estamos hablando, aquí por ejemplo en esta diapositiva pueden ver, el contexto se habla acerca de la relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. Entonces, aquí estábamos hablando más de algo que nos amplía, ¿sí? Que nos explica de mejor manera y nos ayuda a comprender el mensaje, ¿sí? La situación pueden, por ejemplo, aquí está hablando de situaciones extralingüísticas que nos ayudan a interpretar el mensaje. Entonces, digamos que el contexto y la situación son muy similares, ¿sí? Podemos decir que sí son muy similares. No podríamos decir que son lo mismo porque, por ejemplo, ¿cuál es el contexto en el que estamos viviendo en este momento acerca de este desastre por las lluvias? ¿Cuál es el contexto? Bueno, han habido lluvias, han habido ciertos puntos donde la emergencia ha sido mucho más grave, tal vez aquí en Lima, ciertos puntos también han habido huaicos, ¿sí? O sea, estamos hablando del contexto, ¿sí? Estamos hablando de todo eso que nos ayuda a entender mucho mejor la situación. Pero ven ahí la diferencia. La situación nos habla de todas, digamos, cuando hablamos de situación, hablamos de todas esas situaciones extralingüísticas, o sea, fuera del lenguaje, que nos ayudan a interpretar el mensaje. Entonces, digamos que contexto y situación se llevan de la mano para explicarnos mejor el mensaje. Entonces, cuando tú hables luego del plan de comunicación de tu institución, tienes que tener de la mano contexto y situación para poder explicar y dar a entender mejor tu mensaje. Aquí vamos a ver un poco más al detalle lo que es situación. Por ejemplo, aquí cuando habla de situación lo relaciona con contexto. ¿En qué contexto estamos? Circunstancias psicológicas, sociales, emocionales, ¿sí? Entonces, ¿podríamos decir que situación y contexto son lo mismo? Va a depender, ¿sí? Va a depender porque situación y contexto podríamos diferenciarlos dependiendo de la magnitud también del mensaje, porque estamos hablando no solamente de circunstancias sociales, sino psicológicas, emocionales, que rodean, ¿sí? Al emisor y al receptor, ¿sí? Y aquí dice que condicionan el mensaje e influyen en su transmisión y recepción. Ahora, muy diferente del contexto y de situación, tenemos al ruido, que también debemos tenerlo en cuenta. ¿Y qué es el ruido? No lo teníamos en la diapositiva anterior, porque queríamos hacer aquí una diferencia. El ruido cuando hablamos de ruido hablamos de alguna barrera, ¿sí? De alguna situación que impida, ¿sí? Que sea algún tipo de interferencia que afecte nuestra comunicación.
Algunos ejemplos que les anoté aquí de ruido es, por ejemplo, ¿no? Mecanismos de defensa. En nuestra situación actual, ¿sí? Analicemos un poquito esta situación. Nuestra población, cuando reciben alguna comunicación del gobierno, ¿sí? Cuando reciben algún avance de lo que se está haciendo, ¿cuál creen ustedes que es la posición de mucha gente? Es defensiva, ¿sí? Ya no creen al gobierno, ya no creen los mensajes, ya no creen en las obras que se pueden estar haciendo, ya no creen en la ayuda ni en la efectividad del gobierno. Están con un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Por todas las situaciones que se han venido dando, obviamente. ¿Sí? Eso es un ruido, es una barrera para que la comunicación de la institución llegue con claridad al ciudadano. Otro es el filtrado. Cada uno de nosotros como ser humano tiene un filtro totalmente diferente y totalmente específico que nos ayudan a interpretar y a decodificar el mensaje. Imagínense ese ciudadano que siempre ha sido decepcionado por su gobierno. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios
Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.